Saludos, estimables estudiantes. En este video, esta sección, vamos a comentar un poco sobre la potencia que entrega la batería que tiene una fuente de voltaje alternante a un circuito de corriente alterna. Entonces sabemos que en circuitos de corriente directa tenemos una potencia que es la cantidad de energía que entrega la batería del circuito por unidad de tiempo, que es igual a la corriente que pasa por el circuito por la diferencia potencial asociada a la batería. Entonces nos gustaría definir una potencia, ¿verdad?, igual que en el circuito de corriente alterna, que sería por la misma expresión. Sin embargo, recuerden que esta vez, como tengo un voltaje alternante, voy a tener una corriente alternante con el tiempo. Entonces esto vamos a obtener una potencia como función del tiempo cuando multiplicamos las dos expresiones, ¿verdad? Que en el circuito de la sección anterior estamos considerando un circuito con una corriente de esta forma que está desfasada, ¿verdad? Un ángulo phi con la diferencia de potenciales sobre el cual se está aplicando el circuito. Entonces, trabajando un poco esta expresión, llegamos a esto, que es la potencia con función del tiempo, ¿verdad?, a la que entrega batería el circuito. Pero vean que realmente lo que nos interesa es una potencia promedio que entregada por la batería del circuito, porque la función que nos está quedando es muy compleja con el tiempo. Estamos interesados en un valor que no me dependa del tiempo, un valor que solo depende de las cantidades, las variables físicas relevantes eléctricas que tenemos, ¿verdad?, que entran en juego, que es como la diferencia potencial y la corriente, ¿verdad?, que está ahí. Ahora, para hacer esto necesito promediar el tiempo, ¿verdad?, tal vez en un periodo, cuando ¿verdad?, damos una vuelta al valor del coseno, ¿verdad?, en el voltaje y la corriente. Entonces, esto de acá lo podemos expresar, ¿verdad?, de alguna otra función para poder integrar y sacar el promedio en el tiempo. Recuerden que el promedio en el tiempo, como el tiempo es una variable continua, vamos a hacerlo integrando la función respecto al tiempo y dividiendo entre el periodo de tiempo que estamos integrando. O sea, estaríamos encontrando el promedio de un periodo, ¿verdad? Entonces, nuestro interés acá es hacer esto para la potencia, ¿verdad? Podemos reexpresar esto con ampliando, separando la identidad trigonométrica seno omega t menos phi, y esta vez me queda todo esto acá, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos dos expresiones, una, ¿verdad?, donde la dependencia en el tiempo está con ese seno al cuadrado, y otra donde la dependencia del tiempo está en un seno y un coseno. Entonces, cuando promediamos, vemos que obtenemos estas dos integrales. Esta acá para el valor del seno cuadrado y esta acá para el seno y el coseno. Y como pueden ver, ¿verdad?, yo ya dije que esto se hacía cero, ¿verdad? Y esta integral de acá me da esta expresión de acá, que este término se hace cero, porque yo tengo que el periodo, ¿verdad?, es un 2pi entre el valor de omega. Cuando yo pongo, ¿verdad?, evalúo el periodo, ¿verdad?, recordemos que esto es ya evaluado en el valor del periodo aquí. Entonces se me cancela el omega de arriba y me queda 4pi dentro de la función de seno, que eso daría un 0. Entonces, gracias a que, ¿verdad?, el periodo es un múltiplo del valor de pi. Ahora, entonces yo voy a tener que esto me da t medios y la t que estoy dividiendo me da un medio. Así que todo esto me da que el valor promedio de la potencia es un medio por la corriente máxima, por el voltaje máximo, por el coseno del ángulo, ¿verdad?, del desfase entre la corriente y el voltaje. Vean que esos son los valores de amplitudes, ¿verdad? Entonces ya estamos encontrando un valor constante, no algo que me dependa del tiempo, para ver en promedio cuánto entrega la energía la batería del circuito. Entonces, lo único que necesitamos hacer es, queremos reexpresar esto de alguna otra forma. Vean que nosotros sabemos
¿verdad? Encontrar los valores promedios para las amplitudes de corriente y voltaje. Esos valores promedios se conocen como los valores cuadráticos medios, ¿verdad? De la corriente y el voltaje. Y esos valores no es más que el valor máximo, la amplitud de corriente entre raíz de 2 igual la amplitud de voltaje entre raíz de 2. Así que si yo multiplico estos dos, me daría I max por delta V max entre 2, que es justo, ¿verdad?, el término que sale acá. Eso significa que yo puedo expresar ese un medio I max por delta V max como simplemente el producto de los valores cuadráticos medios de las amplitudes de voltaje y corriente. Entonces me queda esto acá. Ahora, vean que el coseno de phi, ¿verdad?, es algo que no solía tener antes, ¿verdad? De hecho, vean que la potencia promedio, como yo esperaría, me está quedando parecido a la fórmula original para corriente directa, solo que me está quedando ese factor de coseno de phi, porque ahora, ¿verdad?, al trabajar con corriente alterna, sé que el voltaje y la corriente no van a estar en fase siempre, ¿verdad? Voy a depender, ¿verdad?, si el circuito es totalmente inductivo, si es más inductivo que capacitivo, si es más capacitivo que inductivo, o si es totalmente resistivo. Si es totalmente resistivo, sabemos que el ángulo sería 0, ¿verdad? Así que el coseno de phi sería 1, así que me queda esto, ¿verdad?, que la potencia promedio es del producto de los valores promedios de corriente y voltaje, que es análogo totalmente al caso de corriente directa. Y esto ocurre, ¿verdad?, cuando el circuito es totalmente resistivo, y eso es, ¿verdad?, que el efecto del inductor y el capacitor, ¿verdad?, se compensan entre ellos para hacer parecer el comportamiento del circuito como si solo se constituyera de una resistencia. Pero en general esto no es cierto. En general yo tengo este coseno de phi que le llamo el factor de potencia, como señalamos acá. Entonces, ¿cuál es ese factor de potencia? Bueno, regresemos a la sección anterior y veamos ese ángulo. Vean que de acá, ese desfase entre las amplitudes del voltaje y la corriente es este factor de aquí phi, y podemos encontrar que el coseno de phi entonces es, por trigonometría, el voltaje, o mejor dicho, la amplitud de voltaje de la resistencia entre la amplitud de voltaje total, ¿verdad? Entonces yo sé que la amplitud de voltaje para la resistencia es la corriente máxima por el valor de la resistencia entre el voltaje total, o mejor dicho, el voltaje máximo, o también, ¿verdad?, la amplitud de voltaje. Entonces yo, teniendo todo esto, recuerdo que la corriente máxima la puedo expresar en términos de el voltaje máximo y el valor de impedancia. Por lo tanto, yo obtengo que ese factor de potencia, ¿verdad?, está dado por la resistencia entre la impedancia. Correcto. Vean que de hecho, recordemos que la impedancia es un valor de R a la 2 más XL a la 2 menos XC a la 2, XL y C. Entonces, cuando estos son iguales, ¿verdad?, que el circuito es totalmente resistivo, estos dos se hacen 0. Me queda solo raíz de R a la 2, que eso me queda que entonces la impedancia es igual a la resistencia, que entonces me queda que coseno de phi es 1. Por lo tanto, en la fórmula anterior, ¿verdad?, quedamos que la corriente, ¿verdad?, la amplitud, el valor cuadrático medio de la amplitud de la corriente por el valor cuadrático medio de la amplitud del voltaje van a ser igual a la potencia promedio entregada por la batería. Correcto. Ahora, ¿qué se hace esa energía? ¿Verdad? ¿Qué es esa energía que está entregando la batería? ¿A dónde iría? ¿Verdad? Recordemos que la energía que entrega una batería va a oscilar, ¿verdad?, en guardarse en el inductor y después guardarse en capacitor, y va a estar oscilando entre esas dos formas de almacenamiento. Sin embargo, aquí yo tengo un circuito, ¿verdad?, con una resistencia, con un resistor.
Y como vieron en el circuito RLC, yo sé que ese resistor va a disipar energía, ¿verdad? Y la va a convertir en energía interna que entrega el circuito. Entonces, expresemos ese factor de potencia ya en términos de la impedancia y de la resistencia. Si yo lo expreso, entonces la potencia promedio va a ser igual a, ¿verdad?, el valor cuadrático medio de la amplitud de la corriente por el valor cuadrático medio de la amplitud del voltaje por el coseno de phi, que es el factor de potencia. Ese factor de potencia lo expreso como R entre Z y lo reacomodo para darme cuenta que me queda el valor de ¿verdad?, el valor cuadrático medio de la amplitud de voltaje o el voltaje máximo, ¿verdad?, entre Z. Y recuerden que yo tengo esta fórmula que tengo acá, ¿verdad?, que la corriente máxima va a ser igual al el voltaje máximo entre la impedancia. Y si yo multiplico eso por un 1 entre raíz de 2, esto acá me queda entonces como el valor cuadrático medio de la corriente y esto acá me queda como el valor cuadrático medio de la diferencia potencial, o mejor dicho, la amplitud de la diferencia potencial o la amplitud del voltaje, ¿verdad? El valor cuadrático medio de la amplitud del voltaje. Entonces yo puedo expresar esa fórmula de acá, que me queda la amplitud de voltaje, el valor cuadrático medio y la amplitud de voltaje entre la impedancia, como la corriente cuadrática media. El valor de voltaje, ¿verdad?, la amplitud la amplitud de la corriente, el valor cuadrático medio. Entonces, esto de acá me queda como esto, ¿verdad? Yo sé que todo esto es la corriente, ¿verdad?, la amplitud, el valor cuadrático medio de la amplitud de corriente. Entonces me queda ¿verdad?, que la potencia promedio que entrega la batería al circuito va a ser igual a la corriente, el valor cuadrático medio de la corriente al cuadrado por la resistencia. Y esto se parece mucho a una fórmula que habíamos trabajado en física 2, ¿verdad?, que era cuando yo entrego en un circuito de corriente directa, ¿verdad?, entrego energía al circuito, voy a tener que la corriente al cuadrado por la resistencia a la cual entrego energía al circuito, la resistencia, ¿verdad?, presente en el resistor del circuito, ¿verdad?, va a ser todo eso, ¿verdad?, va a ser la cantidad de energía que entrega la batería al circuito y que esa energía va a pasar por nuestro resistor, entonces se va a disipar en el resistor, ¿verdad? Entonces sabemos que, y esto es un caso análogo, lo único que está pasando es que la corriente es variable, entonces yo estoy agarrando no es exactamente el valor de corriente porque no se mantiene constante en todo el circuito, entonces estoy agarrando el valor cuadrático medio de la corriente. Entonces sabemos que esa energía que está entregando la potencia en promedio se va a convertir en energía interna en el resistor, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Yo antes les dije que la energía oscila entre el inductor y el capacitor, ¿verdad? Pero esa energía entre uno componente del circuito y el otro va a pasar a través del resistor y se va a empezar a disipar. Entonces, indistintamente, ¿verdad?, yo tengo en un instante energía guardada en un inductor y yo tengo en otro instante la energía guardada en el capacitor, van a estar oscilando, pero en medio de esas oscilaciones esa energía va a estar pasando en forma de corriente, ¿verdad?, por el resistor, y el resistor va a disipar toda esa energía. Y recuerden, esa energía viene de la batería, ¿verdad? Entonces la energía, ¿verdad?, la tasa de energía la que entrega la batería, ¿verdad?, va a ser la misma tasa de la energía que va a estar disipando el resistor. Y en medio de esos dos efectos van a haber oscilaciones de energía entre el inductor y el capacitor, ¿verdad? Y como les mencioné antes, ¿verdad?, este caso, ¿verdad?, cuando yo digo que XL es igual, o sea, la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, esto me provoca que el coseno, ¿verdad?, sea igual a 1, o sea, la potencia promedio va a ser la fórmula original, ¿verdad?, que teníamos de
en corriente directa. Bueno, parecía, ¿verdad? La única diferencia, recuerden, es que ahora nuestras corrientes y voltajes varían con el tiempo, entonces serían los valores cuadráticos medios de esos corrientes y voltajes. Entonces, esto de acá, la potencia promedio, es análoga a la fórmula original, ¿verdad? Que teníamos para el circuito en corriente directa. Entonces, nada más recuerden esa dinámica, ¿verdad? Cómo se comporta esa potencia dentro del circuito. Yo voy a estar produciendo en promedio, recuerden, energía desde la batería que se va a disipar en el resistor y que en medio, ¿verdad? Van a estar los procesos de intercambio de energía entre el inductor y el capacitor. Entonces, este es el comportamiento de las potencias, ¿verdad? En un circuito con corriente alterna. Espero que esto haya sido de su ayuda y muchas gracias. Hasta luego.